Primavera de 1945. Los Países Bajos. Un campo de desfiles cerca de la frontera alemana. El aire es fresco, lleno del olor de hierba húmeda y el escape de jeeps al ralentí. Una formación de soldados canadienses está en posición de firmes, rígida, sus botas pulidas con brillo de espejo, sus botones de latón capturando la débil luz del sol. Están esperando que un dios descienda. El mariscal de campo Bernard Law Montgomery, el vencedor de El Alamein, el comandante más famoso y arrogante del Imperio Británico, sale de su auto de Estado Mayor. Camina con ese familiar paso arrogante, sus manos juntas detrás de su espalda, su boina negra jalada hacia abajo. Está aquí para otorgar la Medalla de Conducta Distinguida, el segundo premio más alto por valentía en acción, a un héroe canadiense. El nombre es anunciado. Soldado Leo Major. De las filas emerge un soldado que parece más un pirata que un soldado de campo de desfiles. Lleva un parche en el ojo izquierdo. Su uniforme está limpio, pero desgastado. Camina hacia el mariscal de campo, no con deferencia, sino con una gracia depredadora. Montgomery sonríe, alcanzando el cojín de terciopelo, preparándose para prender la medalla en el pecho del héroe. Es una oportunidad fotográfica que ha coreografiado perfectamente. Pero Leo Magor no se detiene a la distancia reglamentaria. No hace un saludo militar preciso. Mira la medalla, luego levanta la mirada al rostro del mariscal de campo con un ojo frío y singular. El silencio se extiende, volviéndose incómodo, luego sofocante. Y entonces el soldado raso habla palabras que nadie en el comando aliado se atrevería a susurrar. Dice, lo suficientemente alto para que los oficiales de Estado Mayor escuchen, que el general es incompetente. Se da la vuelta al Imperio Británico y se aleja. Pero para entender por qué un soldado raso arriesgaría un pelotón de fusilamiento para humillar públicamente al hombre más poderoso del ejército británico, tenemos que mirar la sangre en las manos de Montgomery. Para entender el peso absoluto de este insulto, primero debes entender al hombre que lo entregó. Leo Mayor no era un soldado normal. En el ejército canadiense era conocido simplemente como el fantasma de un ojo. Era un canadiense francés de Quebec, un peleador por naturaleza y un guerrero por oficio. Había perdido su ojo izquierdo por una granada de fósforo en 1944, una lesión que habría enviado a cualquier otro hombre a casa con una baja médica. Leo se negó. Le dijo a los doctores que solo necesitaba su ojo derecho para apuntar un rifle y caminó de vuelta a su unidad. Era un explorador, un francotirador y un ejército de un solo hombre que prefería trabajar solo de noche, usando zapatos deportivos en lugar de botas de combate para moverse en silencio a través de las ruinas. Del otro lado de esta colisión estaba el mariscal de campo Montgomery. Si Leo Mayor era la encarnación de la realidad sucia y arenosa de la guerra, Montgomery era la encarnación del desapego del alto comando. Monty era meticuloso, cauteloso y obsesionado con su propia imagen. Veía la guerra como un juego de ajedrez donde los peones eran sacrificados para proteger al rey. Tenía un desdén particular por el primer ejército canadiense, a menudo tratándolos como una fuerza secundaria, útil para el trabajo sucio, pero indigno de la gloria. La tensión entre estos dos hombres no era solo personal, era simbólica. Era la fricción entre los hombres que sangraban en el barro y los hombres que movían banderas en un mapa. Leo Mayor respetaba la competencia y el coraje por encima de todo. Y para la primavera de 1945 había decidido que Montgomery no poseía ninguno. Pero este odio no surgió de la nada. Fue forjado en las aguas heladas de un estuario olvidado. En el otoño de 1944, el alto comando aliado estaba intoxicado por la enfermedad de la victoria. Los alemanes estaban retrocediendo. París fue liberada. Montgomery, siempre el showman, había convencido al comandante supremo Dwight D. Eisenhower de que la guerra podría terminar con un solo golpe audaz. Esta creencia en una victoria rápida llevó a la operación Market Garden, el plan ambicioso de Montgomery de lanzar paracaidistas en los Países Bajos, tomar los puentes a través del Rin y marchar directamente a Berlín. Era una apuesta que requería cada onza de suministros, combustible y atención que los aliados pudieran reunir.
La ilusión en el cuartel general de Montgomery era absoluta. Creía que era el maestro del campo de batalla, el arquitecto de la victoria. Efectivamente ignoró las realidades menos glamorosas y pesadas de la logística. Específicamente, ignoró el hecho de que mientras los aliados habían capturado el puerto masivo de Amberes en Bélgica, no podían usarlo. El puerto era inútil porque los alemanes todavía controlaban el estuario del Escalda, el tramo de 60 millas de agua que conectaba el puerto con el mar. Montgomery dejó este detalle de lado. Estaba enfocado en el Rin, en la gloria del asalto aerotransportado. Trató al ejército canadiense, encargado de limpiar el Escalda, como un espectáculo secundario. Creía que los alemanes allí estaban rotos y que los canadienses podían limpiarlos con cualquier sobra de suministros que quedara de Market Garden. Montgomery creía que era intocable, pero había olvidado que el respeto en las trincheras se gana, no se ordena. La realidad en el terreno era una pesadilla matemática que destrozó las ilusiones de Montgomery de una victoria rápida. Mientras Montgomery canalizaba recursos a su proyecto favorito en Arnhem, el primer ejército canadiense comandado por el general Harry Crerar fue dejado para enfrentar una fortaleza sin llave. Los datos del estuario del Escalda pintan un cuadro de negligencia deliberada. Los alemanes habían fortificado las orillas con 80,000 tropas del 105º ejército, tropas que Montgomery había permitido escapar antes en la campaña. Se habían atrincherado en los diques e inundado las tierras bajas. El general Crerar suplicó por suministros. Necesitaba proyectiles de artillería. Necesitaba vehículos anfibios, bufaloes, para navegar el terreno inundado. Necesitaba apoyo aéreo. Pero los registros muestran que el 80% de la capacidad de transporte estaba siendo desviada al 21º Grupo de Ejércitos de Montgomery para Market Garden. Los canadienses fueron ordenados a atacar búnkeres de concreto a través de agua abierta con munición menguante. El 2 de octubre de 1944, la ofensiva comenzó. No fue una batalla, fue un ahogamiento en cámara lenta. Los canadienses estaban luchando en barro helado hasta la cintura. Los tanques se hundían instantáneamente. El terreno era tan plano que los observadores de artillería alemanes podían ver cada movimiento por millas. Mientras el mundo observaba las dramáticas caídas de paracaidistas en Arnhem, los canadienses estaban luchando una guerra de desgaste estilo Primera Guerra Mundial en el barro, olvidados por la prensa y hambrientos por su propio mariscal de campo. Mientras Montgomery perseguía la gloria en Arnhem, los canadienses fueron dejados a ahogarse en el barro del Escalda. La batalla del Escalda se convirtió en el Passchendaele de la Segunda Guerra Mundial, una trituradora que masticó hombres durante 5 agonizantes semanas. Los números de bajas, que resultaron de la negligencia estratégica de Montgomery, son enfermizamente precisos. Desde el 2 de octubre hasta el 8 de noviembre de 1944, el primer ejército canadiense sufrió 6,350 bajas. Para poner ese número en perspectiva, eso es aproximadamente equivalente a las pérdidas del día D, pero extendido durante un mes de miseria húmeda y helada. Las bajas aliadas totales, incluyendo unidades británicas y polacas adjuntas a los canadienses, alcanzaron 12,873. Leo Mayor estaba allí. Vio los cuerpos de sus amigos flotando en el agua salobre. Observó hombres volados en pedazos por minas que no podían ser despejadas porque los ingenieros no tenían el equipo. Vio los vehículos anfibios Búfalo destrozados por cañones antiaéreos alemanes de 82 milímetros porque no tenían cobertura aérea. Cada muerte reforzó una verdad singular ardiente en la mente de Leo. Estos hombres no estaban muriendo porque el enemigo era mejor. Estaban muriendo porque su comandante supremo, el mariscal de campo Montgomery, no le importaba. Montgomery estaba dispuesto a intercambiar vidas canadienses por tiempo. Estaba dispuesto a sacrificar un ejército entero para encubrir el error estratégico de no abrir el puerto antes. Leo Mayor observó a sus amigos morir por un general que ni siquiera sabía sus nombres. Fue en este crisol de incompetencia que Leo Mayor decidió probar cómo se veía un soldado real. No necesitaba una gran estrategia, solo necesitaba su rifle y su parche en el ojo. En la noche del 30 de octubre de 1944, durante la batalla del Escalda, Leo Major se ofreció como voluntario para una misión de reconocimiento.
Estaba solo. La temperatura estaba cerca de la congelación. Avistó una patrulla alemana. En lugar de retirarse, se comprometió. Los números de esa sola noche son difíciles de creer, pero están documentados en los diarios de guerra regimentales. Leo Mayor capturó al oficial comandante alemán. Luego usó al oficial como cebo para forzar la rendición de toda la guarnición. Con una sola mano, armado con una pistola Sten y una bolsa de granadas, Leo Mayor marchó 93 soldados alemanes de vuelta a las líneas canadienses. Había capturado una compañía de hombres él solo. Era una hazaña de audacia que debería haberle ganado la Cruz Victoria. El ejército se conformó con nominarlo para la Medalla de Conducta Distinguida DCM. Era una validación de su habilidad, una prueba de que un hombre competente en la oscuridad valía más que 1000 oficiales de Estado Mayor en la luz. Había hecho lo imposible, pero cuando escuchó quién prendería la medalla en su pecho, la victoria se convirtió en ceniza. Volvemos al campo de desfiles. El viento azota las banderas. El momento ha llegado. El mariscal de campo Montgomery está ante Leo Major, la pequeña almohada de terciopelo en sus manos, llevando la medalla de conducta distinguida. El protocolo es estricto. Paso adelante, alto, saludo, acepta la medalla, estrecha la mano, saludo, paso atrás. Cada soldado conoce el ritmo. Montgomery avanza, su rostro fijo en una expresión practicada de autoridad benevolente. Extiende la mano. Leo Mayor no mueve su mano a su frente. Mira fijamente al mariscal de campo con su único ojo bueno, una mirada que lleva el peso de los 6.350 hombres perdidos en el Escalda. El silencio es absoluto. Puedes escuchar el chasquido de las carpas de lona en el viento. Leo habla. No grita. Declara un hecho. Le dice a Montgomery que es incompetente. Le dice al mariscal de campo que es responsable de las muertes de sus amigos. Dice claramente y distintamente: no dejaré que un hombre como usted me prenda una medalla. Es una bofetada verbal entregada frente a todo el Estado Mayor. Leo gira sobre sus talones. Se aleja del comandante del 21º Grupo de Ejércitos, dejando a Montgomery parado allí, sosteniendo una pieza de metal que de repente se ha vuelto sin valor. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier bombardeo de artillería. La reacción en el campo de desfiles fue una mezcla de parálisis y terror. En el ejército británico, tal acto de insubordinación casi ciertamente llevaría a una corte marcial, prisión o incluso un pelotón de fusilamiento. Los oficiales de Estado Mayor se miraron entre sí, esperando que la policía militar arrestara al soldado raso, pero Montgomery no hizo nada. Se quedó allí, su rostro endureciéndose, una máscara de rabia congelada. Sabía que no podía arrestar a Leo Major. No puedes arrestar a una leyenda. Leo era el soldado más famoso del ejército canadiense. Arrestarlo habría causado un motín. Habría atraído atención a la misma cosa que Leo estaba protestando, el desastre en el Escalda. Así que Montgomery tragó el insulto. Se giró y caminó de vuelta a su auto. La ceremonia fue concluida apresuradamente. La medalla fue devuelta a su caja. De vuelta en los cuarteles, la historia no solo se extendió, explotó. Los soldados vitorearon. Durante años, habían murmurado sobre el ego de Montgomery en privado. Leo Mayor acababa de decírselo a su cara. Montgomery se alejó, pero la historia ya se estaba extendiendo como fuego salvaje a través de las filas. ¿Por qué lo hizo Leo Mayor? No fue solo enojo, fue un choque de dos filosofías diametralmente opuestas de la guerra. De un lado estaba el general político, Montgomery, luchaba guerras con mapas, tablas logísticas y conferencias de prensa. Era cauteloso hasta la falta, negándose a moverse hasta que tuviera superioridad abrumadora, un estilo que el general George Patton famosamente se burlaba. Patton, quien despreciaba a Montgomery, a menudo soñaba con humillarlo. Patton creía en liderar desde el frente, en velocidad, en violencia de acción. Leo Major era el soldado del soldado. Era la encarnación de la filosofía de Patton, incluso si servía bajo la bandera británica. Luchaba la guerra con tierra bajo las uñas. Entendía que en el caos de la batalla, la competencia salva vidas y el ego mata gente. Cuando Leo miraba a Montgomery, no veía un oficial superior,
veía a un burócrata que había gastado las vidas del régimen de la Chaudière para comprarse tiempo. El rechazo no fue un acto de falta de respeto por la medalla. Fue un acto de lealtad a los muertos. Leo Mayor se negó a sí mismo el honor para preservar su integridad. Patton luchaba contra el enemigo. Montgomery luchaba por titulares. Y Leo Mayor conocía la diferencia. La consecuencia inmediata del rechazo no fue castigo, sino elevación. Leo Mayor se volvió intocable. Los oficiales sabían que no podían disciplinarlo, así que decidieron desatarlo. Continuó luchando con un desprecio temerario por su propia seguridad. Alimentado por un desdén por el alto comando, el fantasma de un ojo se convirtió en un talismán para las tropas canadienses. Sabían que mientras Montgomery estaba sentado en su tráiler, bebiendo té y mirando mapas, Leo Mayor estaba afuera en la oscuridad en sus zapatos deportivos, despejando el camino para ellos. El rechazo de la medalla solidificó la división entre el comando británico y las tropas canadienses. Fomentó una identidad nacional distinta entre los canadienses, un sentimiento de que no eran solo súbditos coloniales del Imperio Británico, sino una fuerza separada, más dura, que no necesitaba aprobación británica para ser efectiva. Pero Leo Major no había terminado de probar que no necesitaba un general para ganar una guerra. La vindicación definitiva de Leo Major vino solo unos meses después, en abril de 1945, en la ciudad holandesa de Zwolle. La ciudad estaba ocupada por una guarnición alemana fuerte. El general comandante planeaba bombardear la ciudad hasta los escombros antes de avanzar. Una táctica clásica torpe, estilo Montgomery, que habría matado a miles de civiles. Leo Mayor fue enviado en reconocimiento. Decidió que el plan del general era estúpido. Decidió liberar la ciudad él mismo. Solo después de que su compañero fue asesinado, Leo Mayor corrió por las calles de Zwolle durante horas. Disparó su ametralladora, lanzó granadas y capturó patrullas alemanas, enviándolas de vuelta a sus líneas. Creó tanto caos, corriendo de calle en calle, que el comandante alemán se convenció de que estaba bajo ataque de un regimiento canadiense masivo. Al amanecer, los alemanes habían huido. Leo Mayor había liberado una ciudad de 50,000 personas con una sola mano. Salvó la ciudad de la destrucción. Era una hazaña de brillantez táctica y pura resistencia que ningún comité de planificación podría haber ideado. Liberó una ciudad sin perder un solo soldado, una hazaña que Montgomery nunca podría reclamar. Leo Mayor finalmente recibió su medalla de conducta distinguida, pero no de Montgomery. La recibió más tarde, en silencio, y ganó una segunda barra a la medalla por sus acciones en la Guerra de Corea, convirtiéndose en el único canadiense en recibir la DCM en 2 guerras diferentes. Pero la medalla que no aceptó sigue siendo el símbolo más poderoso de su legado. La historia recuerda a los generales, Eisenhower, Patton, Montgomery, recuerda las flechas en el mapa, pero la historia del francotirador de un ojo que le dio la espalda a un mariscal de campo nos recuerda que el verdadero costo de esas flechas es pagado por los hombres en el terreno. En ese campo de desfiles, en 1945, Leo Mayor no solo rechazó una pieza de metal, reclamó la dignidad de los 6,350 hombres que murieron en el barro del Escalda. Probó que el rango se otorga, pero el honor se gana. Y a veces lo más valiente que un soldado puede hacer no es disparar un arma, sino decir no. Esta historia de Leo Mayor humillando a Montgomery no es solo una anécdota de insubordinación militar, es una ventana a las tensiones profundas que definieron la campaña del noroeste de Europa en 1944-1945. Tensiones que el liderazgo aliado trató desesperadamente de ocultar del público, pero que hervían justo debajo de la superficie en cada cuartel, en cada trinchera, en cada conversación susurrada entre soldados que habían visto demasiado. La batalla del Escalda representó algo más oscuro que una simple victoria costosa. Representó la monetización de vidas humanas en el altar de la vanidad personal. Los documentos desclasificados revelan que Montgomery tenía acceso completo a los informes de inteligencia que mostraban la fuerza de la guarnición alemana en el Escalda. Sabía que el Tiemkes quinto ejército alemán, que había escapado de la bolsa de Falaise gracias a su propia indecisión táctica en agosto,
se había reagrupado precisamente en esta área. Sabía que atacar sin el apoyo adecuado sería catastrófico, pero la lógica de Market Garden tenía su propia gravedad. Montgomery había apostado su reputación en la operación aerotransportada. Había convencido a Eisenhower de desviar recursos de Patton, quien estaba avanzando rápidamente en el este. Había vendido la idea de que un solo golpe audaz terminaría la guerra antes de Navidad. Cuando Market Garden falló, cuando los paracaidistas fueron masacrados en Arnhem, Montgomery no podía admitir que toda la premisa era defectuosa. Admitir eso habría significado admitir que miles de paracaidistas murieron por nada, que la oportunidad de terminar la guerra en 1944 se perdió por su arrogancia. Así que en su lugar dobló la apuesta, mantuvo el enfoque en el ring, continuó acaparando recursos y dejó que los canadienses sangraran en el Escalda mientras él salvaba su reputación. Esta no fue negligencia accidental, fue una elección deliberada de priorizar la marca Montgomery sobre las vidas de soldados del Commonwealth. Los registros del diario de guerra del primer ejército canadiense durante octubre y noviembre de 1944 son devastadores en su franqueza burocrática. Entrada tras entrada, documenta solicitudes de suministros denegadas, peticiones de apoyo aéreo rechazadas, llamadas de artillería ignoradas. El 15 de octubre, el general Crerar escribió directamente a Montgomery solicitando más munición de artillería. Señaló que sus unidades estaban racionando proyectiles porque los depósitos de suministros estaban vacíos. La respuesta de Montgomery llegó 3 días después, una sola línea diciéndole a Crerar que hiciera lo mejor posible con lo que tenía. Esta no era la niebla de la guerra, era desprecio institucional. Montgomery tenía munición, la estaba usando para bombardear posiciones alemanas alrededor de Arnhem, donde la batalla ya estaba perdida. Pero no podía admitir que la batalla estaba perdida, porque eso habría significado admitir que su gran plan había fracasado. Entonces continuó bombardeando un objetivo sin sentido mientras negaba munición a los hombres que estaban luchando para abrir el puerto que era la clave logística de toda la campaña occidental. Leo Mayor entendió esto a un nivel que ningún oficial de Estado Mayor podría. No lo leyó en un informe, lo vivió. Vio hombres ahogarse en el Escalda, porque los búfalos que necesitaban para cruzar estaban sentados inactivos en un depósito de suministros, porque Montgomery había designado todos los vehículos anfibios para Market Garden. Vio soldados congelarse hasta morir en el agua helada, porque las tiendas de campaña de reemplazo estaban siendo almacenadas para las unidades aerotransportadas que Montgomery todavía planeaba usar para otro intento de cruzar el Rin. Cada muerte absurda, cada herida prevenible, cada evacuación médica que podría haberse evitado con el equipo adecuado, todo rastreaba de vuelta a un hombre sentado en un tráiler calentado, mirando mapas y bebiendo té. La psicología de Leo Major durante este periodo es revelada en las cartas que envió a casa, que fueron preservadas por su familia y más tarde donadas a los archivos militares canadienses, en una carta fechada el 20 de octubre de 1944. Escribe a su hermana en Quebec: los oficiales aquí no entienden que estamos luchando una guerra real. Piensan que es un juego donde ganas puntos por verse elegante en las fotografías. Pero los alemanes no se rinden porque te ves elegante. Se rinden cuando tienes más balas que ellos y estás dispuesto a usarlas. Y no tenemos las balas porque los británicos se las están dando a sus mascotas. Esta no es la carta de un soldado cínico o desilusionado. Es la carta de un profesional frustrado que ve la estupidez matando a sus amigos. Leo Major no era un pacifista. No se oponía a la violencia o al sacrificio. Se oponía al desperdicio. Se oponía a la idea de que los hombres deberían morir para proteger el ego de un general. La cultura en el cuartel general de Montgomery amplificó estos problemas. Montgomery se había rodeado de oficiales británicos que compartían su desdén por las fuerzas coloniales. En las reuniones de planificación, los oficiales canadienses eran rutinariamente interrumpidos, sus evaluaciones descartadas, sus solicitudes de recursos tratadas como imposiciones. Había un clasismo visceral en funcionamiento. Montgomery y su círculo interno eran productos del sistema de escuelas públicas británicas. Veían el servicio militar como el derecho natural de la clase gobernante.
Veían a los canadienses, especialmente a los canadienses franceses, como Leo Mayor, como coloniales que deberían estar agradecidos de luchar bajo la bandera británica. Esta actitud impregnaba cada interacción. Cuando el mayor general Charles Foulkes, comandante de la Segunda División de Infantería canadiense, presentó su evaluación de las defensas alemanas en el Escalda y sugirió que un ataque directo sin apoyo adecuado sería suicida. Un oficial de Estado Mayor británico supuestamente respondió que los canadienses siempre han sido demasiado cautelosos, es por eso que nunca han ganado una batalla importante por sí mismos. Esta no fue una observación casual, fue registrada en las notas de la reunión y Foulkes, un oficial profesional que había luchado desde el norte de África hasta Italia, tuvo que sentarse y tragar el insulto porque protestar habría significado ser etiquetado como no cooperativo. Este fue el entorno en el que Leo Mayor estaba operando, un mundo donde el valor táctico era juzgado no por resultados sino por conformidad, donde los oficiales eran promovidos no por competencia sino por lealtad, donde la verdad era menos importante que mantener la ficción de la superioridad británica. Leo Major rechazó este sistema en su totalidad, no solo en la ceremonia de la medalla, sino en cada acción que tomó, cuando se le ordenaba esperar el apoyo de la artillería que sabía que nunca llegaría, atacaba de todos modos. Cuando se le decía que una posición era demasiado fuerte para una patrulla, la atacaba solo. Cuando los superiores diseñaban planes complejos que involucraban coordinación entre múltiples unidades, él simplemente iba solo y completaba la misión más rápido y con menos bajas. Su estilo de combate era una crítica viviente de la metodología de Montgomery. Montgomery creía que la guerra moderna requería planificación masiva, preparación masiva, fuerza masiva. Leo Mayor probó que un hombre competente con iniciativa valía más que 1000 hombres siguiendo un plan estúpido. La liberación de Zwolle en abril de 1945 fue el punto culminante de esta filosofía. El plan oficial era bombardear la ciudad, matar a innumerables civiles holandeses, destruir infraestructura que los aliados necesitarían después de la guerra y luego enviar regimientos enteros para limpiar los escombros. Habría tomado días, habría costado cientos de bajas aliadas y habría dejado la ciudad en ruinas. Leo Mayor lo miró, calculó que el comandante alemán era probablemente tan cauteloso como Montgomery, razonó que si creaba suficiente caos, el alemán asumiría que estaba siendo atacado por una fuerza mayor y se retiraría. Entonces, durante 10 horas, corrió por las calles disparando, lanzando granadas, capturando soldados, creando la ilusión de que una división canadiense entera estaba en la ciudad. Funcionó porque Leo entendía la psicología del enemigo mejor que cualquier oficial de inteligencia. El comandante alemán, convencido de que estaba siendo rodeado, ordenó una retirada completa. Para el amanecer, Zwolle era libre. 50.000 civiles salvados, 0 bajas aliadas, y todo porque un soldado raso decidió que el plan del general era estúpido. Esta hazaña debería haberle ganado a Leo Major la Cruz Victoria, la más alta condecoración militar del Commonwealth, pero no la recibió. En su lugar, recibió una segunda medalla de conducta distinguida, un premio menor. ¿Por qué? Porque otorgar la Cruz Victoria a Leo Major habría requerido que el alto mando admitiera públicamente que su plan era terrible y que un soldado raso lo había mejorado, habría validado todo lo que Leo estaba diciendo sobre la incompetencia del liderazgo británico. Entonces, en su lugar, minimizaron la hazaña, la enterraron en informes burocráticos y se aseguraron de que la prensa británica nunca escuchara la historia completa. La reacción de Montgomery al rechazo de la medalla fue igualmente reveladora. No podía castigar a Leo Major públicamente porque eso habría convertido a Leo en un mártir, pero podía asegurarse de que Leo fuera marginado. Después del incidente, Leo fue transferido a unidades cada vez más peligrosas, enviado en las misiones más arriesgadas, asignado a patrullas que tenían tasas de mortalidad del 80%. Montgomery no podía fusilarlo por insubordinación, pero podía aumentar las probabilidades de que un francotirador alemán hiciera el trabajo. Pero Leo sobrevivió a la guerra, sobrevivió a Corea donde ganó su segunda DCM, sobrevivió hasta 2008, viviendo hasta los 87 años, mientras que Montgomery murió en 1976,
ampliamente recordado como un general cauteloso que ganó batallas con abrumadora superioridad material, pero nunca demostró el genio táctico que reclamaba. La historia ha sido amable con Montgomery de maneras que no merece, es recordado como el vencedor de El Alamein, pero el Alamein fue ganado porque tenía 5 veces los tanques que Rommel y control aéreo total. Cualquier general competente habría ganado esa batalla. Es recordado por la planificación del día D, pero el día D fue planeado por cientos de oficiales, y el sector británico avanzó más lentamente que cualquier otro sector, a pesar de enfrentar la resistencia más débil. Market Garden, su operación personal, fue un desastre completo que desperdició 35,000 paracaidistas aliados. El Escalda, que tendría que haber sido su prioridad desde el momento en que Amberes fue capturado el 4 de septiembre, fue ignorado durante 6 semanas críticas mientras perseguía gloria personal, y cuando finalmente se le forzó a lidiar con él, dejó que los canadienses hicieran el trabajo sangriento mientras acaparaba el crédito. Leo Mayor, por el contrario, liberó una ciudad solo, capturó 93 prisioneros solo, ganó la DCM en 2 guerras diferentes, sobrevivió heridas que habrían matado a hombres menores y mantuvo su integridad en un sistema diseñado para aplastar la disidencia. La historia lo ha olvidado mayormente porque no encaja en la narrativa que los aliados querían contar. Después de la guerra, la narrativa era victoria a través de unidad, liderazgo sabio desde arriba, soldados valientes siguiendo órdenes. Leo Major arruina esa narrativa porque demuestra que a veces las órdenes son estúpidas, a veces los líderes son incompetentes y a veces la única forma de preservar la dignidad es rechazar el sistema completamente. Este es el por qué su rechazo de la medalla sigue resonando. No fue solo un soldado enojado siendo irrespetuoso, fue un acto de resistencia moral contra un sistema corrupto. Fue un hombre diciendo que hay cosas más importantes que medallas y ceremonias y conformidad. Fue la declaración de que la verdadera valentía no es solo luchar contra el enemigo, sino decir la verdad a tus superiores, incluso cuando esa verdad es peligrosa, incluso cuando esa verdad podría costarte todo. Y por eso, décadas después, cuando los veteranos canadienses contaban historias del Escalda, siempre incluían el momento cuando Leo dijo que no, porque ese momento probó que ellos no eran solo números en un informe de bajas, eran hombre. Ese momento en el campo de desfiles fue más que un rechazo personal, fue una declaración de que el Ho,